Buenas tardes, esta es la segunda parte de la guía número 1 de Iniciación a la Física, en la cual vamos a tratar de resolver los ejercicios relacionados con trayectoria, desplazamiento, rapidez y de velocidad. Vamos a comenzar con el problema número 1. Recuerden que no vamos a hacer todos los problemas, sino que una selección de los más importantes, los conceptos más importantes. Cada ejercicio va a tener las 4 partes que componen la resolución de una ejercicio en física, ya sea la identificación del problema, la planificación, la ejecución y finalmente la evaluación del problema. Comencemos con el ejercicio número 1, donde nos dicen un corredor completa una vuelta alrededor de una pista de 200 metros en 25 segundos. Determinar los siguientes datos: la trayectoria, el desplazamiento, la rapidez y la velocidad. Bueno, este problema tiene la siguiente identificación y el siguiente planteamiento. Primero, el planteamiento quiere decir que uno tiene que leer el enunciado, tiene que identificar cuáles son los elementos que componen ese enunciado, tiene que indicar algunos datos con respecto a ese enunciado y tratar de establecer qué es lo que me están preguntando, en qué área de la física se refiere. Entonces, cuando uno lee el enunciado, el corredor es el móvil que se mueve alrededor de una pista. Esa pista no sabemos cómo es, por lo tanto recorre toda la pista en 200 metros, toda la pista de 200 metros, y lo dice que lo hace en un tiempo de 25 segundos. O sea, recorre todo esto en 25 segundos. Esto lo que recorre es lo que significa en física trayectoria, ¿no es cierto? Como tratamos de describir este movimiento, vamos a utilizar los conceptos vistos en cinemática. Entonces, esto es el camino recorrido o la trayectoria. El desplazamiento va a ser el cambio de posición, es decir, la posición final menos la posición inicial, ¿ya? Y la rapidez está relacionada con la trayectoria recorrida dividido por el tiempo, o con el cambio de posición con respecto al tiempo, y en este caso hablamos de velocidad, ¿ya? Entonces, ¿cómo se resuelve esto? El punto A, acá, es el inicio. El punto B es el punto final, ¿ya? Entonces, cuando nosotros desarrollamos el problema, tenemos que identificar cuáles son los conceptos asociados con este problema. Primero, nos consultan con respecto a la trayectoria, por lo tanto, es el camino que recorre el móvil. En segundo caso, tenemos que ver desde dónde va, de un punto A a un punto B. Pero como en este caso se trata del mismo punto, por definición este desplazamiento va a ser el cambio de posición del móvil, y la ecuación que vamos a utilizar es esta. En segundo lugar, la rapidez es lo que recorre la distancia total por el tiempo que le toma, es decir, la distancia partido por el tiempo, pero la distancia, fíjense, es la trayectoria. Y la velocidad va a ser la velocidad media, es decir, el desplazamiento dividido por el tiempo definido por, en este caso, por P, con la rayita arriba, con el cambio de posición con respecto al tiempo. En este caso, los datos del problema me dicen que el corredor se mueve 200 metros, el tiempo es 25 segundos, esta sería la distancia, este sería el intervalo de tiempo, y el desplazamiento, el cambio de posición final menos la posición inicial, es 0, porque él vuelve al mismo punto, es decir, parte del mismo punto y llega al mismo punto. Por lo tanto, el corredor da una vuelta completa y llega al mismo sitio de donde partió. Ok, identificados los datos, entonces necesitamos la ejecución del problema. Primero, la trayectoria es el camino recorrido, es decir, son los 200 metros. Segundo, el desplazamiento, como vuelve al mismo punto, es 0, porque la posición final es igual a la posición inicial. La rapidez, en este caso, que es la trayectoria dividido por el tiempo, es la trayectoria de 200 metros dividido por 25 segundos, eso es 8 metros por segundo. Y la velocidad, que es la velocidad con rayita, es el cambio de posición con respecto al tiempo,
como el cambio de posición vale 0, 0 dividido por 25 da 0, porque cualquier número, ¿no es cierto?, que uno divida en 0 va a dar 0. Y finalmente, ante el enunciado que el corredor completa una vuelta alrededor de una pista de 200 metros en 25 segundos, la trayectoria es el desplazamiento, la rapidez y la velocidad. El corredor recorre una distancia de 200 metros, lo hace en 25 segundos, el desplazamiento es 0 porque llega al mismo sitio, y con estos datos su rapidez, distancia partido por tiempo, es 8 metros por segundo y su velocidad es de 0 metros por segundo. Bien. Segundo problema. En este caso, el corredor da 1,5 vueltas completas alrededor de una pista circular en un tiempo de 50 segundos. El diámetro de la pista es de 40 metros y su circunferencia, el perímetro, es de 126 metros. Determinar la trayectoria, el desplazamiento, la rapidez y la velocidad del corredor. ¿Ya? Primero tenemos que nuevamente identificar el problema y darle un planteamiento. Al leer el enunciado, el corredor nuevamente es el móvil que se mueve alrededor de una pista. En este caso la pista es circular. Circular significa que describe una trayectoria circular como la figura. Da una vuelta completa y media, que es lo mismo que 3 media vueltas, es decir, 1,5. Es decir, parte de A, pasa por B, llega a A y finalmente llega a B. Esa es su posición final. La posición inicial es A, la posición final es B. Esa vuelta, una vuelta completa, son 126 metros, ¿ya? Y en el punto B, ¿no es cierto?, él recorre la mitad de ese trayecto, que son 63 metros. Es decir, recorre 126 metros más 63 metros. Y lo hace en un tiempo de 50 segundos en total. Ahora, la distancia entre el punto A y el punto B no es este punto de la trayectoria, sino que es el diámetro. Recuerden que el cambio de posición es el cambio de posición final menos inicial, no importa lo que suceda entre medio. Bueno, esta distancia la conocemos y sabemos que es de 40 metros. Como tratamos de describir el movimiento, vamos a utilizar los conceptos nuevamente de cinemática estudiados en clase, en el caso de la trayectoria o el camino recorrido, el desplazamiento, que sería este, o cambio de posición, y la rapidez, que es la trayectoria dividida por el tiempo, y la velocidad, que es el cambio de posición con respecto al tiempo. Entonces, para plantear este problema, a partir del dibujo, tenemos lo siguiente. La trayectoria se define como el camino que recorre un móvil. Por lo tanto, el móvil, en este caso el corredor, va desde A hasta B. Da una vuelta completa, ¿no es cierto?, y llega al otro extremo de la pista, es decir, donde está su diámetro. Esta es la definición del desplazamiento, que es la misma anterior. Esta es la definición de la rapidez, está dada por la trayectoria dividida por el tiempo. La velocidad sigue siendo la velocidad media, que está definida por el desplazamiento con el tiempo, una rayita arriba. Esto es el desplazamiento con respecto al tiempo. En este caso, los datos conocidos son que el corredor es que ya da una vuelta y media, son 126 metros más 63, son 189 metros. El tiempo que le toma en llegar del punto A al punto B son 50 metros. Y el desplazamiento, que es el cambio de posición final menos la posición inicial, es una recta que va entre A y B, que son 40 metros. Porque el corredor da una vuelta completa y media hasta llegar al punto B. Con todos esos datos pasamos a la ejecución del problema. En la ejecución del problema encontramos que la trayectoria es el camino recorrido por el atleta, por el corredor, es decir, la vuelta y media son 189 metros. El desplazamiento es el cambio de posición final, menos la posición inicial, es 40 metros menos 0, 40 metros. ¿Por qué es 0? Porque parte del origen. Y si uno considera el origen como esa distancia, el cambio de posición es 40 metros. La rapidez es la distancia, el camino recorrido con respecto al tiempo, es toda la pista, una pista y media, dividido por 50, esos 3,78 metros por segundo, y la velocidad es el cambio de posición con respecto al tiempo, es decir, simplemente es 40 metros, que es el diámetro, dividido por el 50 metros, que es 0,8 metros. Fíjense que hay una diferencia entre la rapidez y la velocidad, porque la rapidez está indicada como la trayectoria con respecto al tiempo, y la velocidad en este caso es
el cambio de posición con respecto al tiempo. Finalmente, tenemos que el corredor, respondiendo a la pregunta del enunciado, el corredor da 1,5 vueltas completa alrededor de la pista circular en un tiempo de 50 segundos. El diámetro de la pista es de 40 metros, su circunferencia del perímetro es de 126 metros, y en este caso la trayectoria es de 189 metros, lo hace en 50 segundos, el desplazamiento es de 40 metros, porque el diámetro de la pista del punto A al punto B, con esto los datos de rapidez, distancia por tiempo de 3,78 metros por segundo y la velocidad de 0,8 metros por segundo. Con esto finaliza el problema número 2.